Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. 3 días antes de desaparecer, el periodista saudí Jamal Khashoggi declaró a un colega de la BBC lo siguiente, dijo: hasta ahora no me llamo oposición, solo soy un escritor que quiere un entorno libre para escribir y decir lo que pienso. 3 días después, Jamal, que estaba en Estambul, en Turquía, ingresó a su consulado, el consulado de Arabia Saudita, y no volvió a salir. Esta mañana, una versión de la CNN dice, a través de las fuentes que ha conseguido este medio de comunicación, que hay ya un registro de imágenes en las que Jamal ingresó a su consulado y allí fue asesinado. El cuerpo, parece mutilado, de Jamal fue sacado del consulado para desaparecer y ocultar el crimen. El gobierno de Turquía dice que también, que a través de su servicio de inteligencia asegura que Jamal ha sido asesinado. Saudí es el país más poderoso de la región, de Medio Oriente, el primer productor de petróleo del planeta. Sí, Jamal, un periodista corresponsal de la prensa occidental, crítico al gobierno de Arabia Saudí, y el gobierno de Arabia Saudita lo había amenazado, y por lo que Jamal salió a Turquía. Y cuando el periodista, 3 días antes, el periodista de la BBC con el que habló, que era su amigo, y le dijo: ¿cuándo vuelves al hogar? Y él dijo: no creo que sea pronto. Esta persecución se ha traducido en esto, en su desaparición, desaparecido hasta que encuentren el cadáver. Ya ha pasado una semana desde que ingresó al consulado de su país y hay muy pocas esperanzas de que puedan encontrarlo con vida. Más aún cuando hay esta versión que dicen que hay un registro de imagen, tienen una evidencia audiovisual del asesinato de Jamal. Lo que él esperaba, lo que él añoraba, es lo que añoramos todos los periodistas: simplemente tener un entorno de libertad para escribir o hacer reportajes, o hablar o contar, para decir lo que uno piensa. En nuestro país esto también es pecaminoso, esto también este objetivo de pensar en libertad, de hablar en libertad, de escribir en libertad, es una actividad riesgosa, muy riesgosa. Hace muy poquito, el mes pasado, el presidente Evo Morales dijo sin avergonzarse que iba a pedir la credencial del MAS a todos los periodistas que entren a las conferencias de prensa que él ofrece en su nuevo palacio. Es decir, que para preguntar, el periodista tiene que ser militante del MAS, y además en medio de esa, que él pensará que está haciendo un chiste, pero uno se queda lelo cada vez que lo escucha en ese tono que uno no sabe si es amenaza o es broma. Dijo: estoy esperando que la Federación de Periodistas también nos proclame. Eso es lo que piensa Evo Morales y todos los dictadores y autócratas del planeta. Los periodistas son admitidos solo
si apoyan al régimen, solo si apoyan al gobierno. Todos los que no apoyan al gobierno, los que no proclaman la reelección inconstitucional de facto de Evo Morales, entonces son víctimas de la agresión verbal inicialmente, ¿no? Procapitalistas, neoliberales, opositores, en fin, hay una gama de insultos que tienen que ver con este lenguaje que pone en contradicción nosotros los buenos, ustedes los malos, ¿no? Ustedes son todos los que no apoyan incondicionalmente a Evo Morales. Entonces, para entrar a una conferencia de prensa, credencial del MAS, eso es lo que piensa Evo Morales que tiene que ser la prensa. Una prensa militante a su servicio, una prensa que no puede pensar, no hay libre pensadores, no hay personas independientes del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el perfil, Evo Morales lo dijo claramente. Y hace poquitas horas, un periodista le pregunta al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ¿con qué recursos Evo Morales se hizo proclamar el 10 de octubre recorriendo todo el país? Todos sabemos que fue en el helicóptero de El País, con la gasolina de El País, etcétera, 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 pero no fue a actos que tienen que ver con la actividad del gobierno, sino con la de él mismo, que es su autoproclamación como candidato en las próximas elecciones, a pesar del 21F. Entonces, cuando el periodista le pregunta con qué recursos viajó el presidente Evo Morales a su proclamación, entonces Alfredo Rada monta en cólera y dice, les pido a los periodistas que digan si son de la oposición. O sea, ya no se puede ni hacer una pregunta porque te acorralan, te ponen contra las cuerdas. Ser de la oposición no es ningún delito, dijo Alfredo Rada, pero quiero que digan si son de la oposición. Es decir, uno no puede formular una pregunta que cuestione la actividad del gobierno sin ser ya tildado de oposición. Como decía Jamal, yo todavía no soy de oposición, soy un escritor que quiere un entorno libre para escribir y decir lo que pienso. Y nosotros diríamos, quiero un entorno libre para tener el derecho a preguntar, que es la función básica de un periodista. ¿Y qué le voy a decir de un hombre temido en el país? El fiscal general, que ya acaba de dejar de ser fiscal general, pero lo fue, Ramiro Guerrero. Se tropieza con el periodista Carlos Quisbert y arremete contra él. Tú has violado la reserva, tú has violado todo. Un periodista, carambas, que no tiene cómo defenderse contra nada más ni nada menos el fiscal general del Estado plurinacional, el que armó todo el caso Alexander, y que Carlos Quisbert, como buen periodista, intentó escarbar un poquito más allá de la versión oficial, y entonces se fue a visitar cuando ya estalló esto, hace 4 años, a la cuidadora del bebé Alexander, que había sido detenida y que estaba presionada por Ramiro Guerrero y el fiscal Blanco para que se declare culpable, le den una pena menor, pero a condición de que no abra la boca. Carlos Quisbert entró a la cárcel haciéndose pasar por familiar a ver si podía hablar con ella. Lo agarraron y lo metieron 4 días preso, de manera inconstitucional, arbitraria, es decir, violando todo el Código de Procedimiento Penal y violando toda la Constitución. Eso es lo que violó Ramiro Guerrero, al armar un caso contra un médico y varios médicos y varias enfermeras, sabiendo que eran inocentes porque no hubo violación, y los condenó por violación a penas muy graves. Pero además acorraló a la prensa queriendo escarmentar con los 4 días de prisión que tuvo que padecer Carlos Quisbert. Nadie le ha compensado.
Carlos Gisbert no ha procesado al fiscal Blanco y al fiscal Ramiro Guerrero porque lo han detenido, lo detuvieron, lo persiguieron injustamente. Pero hace poquito, ¿verdad? Cuando queda en evidencia que Ramiro Guerrero es el autor, confeso, ¿verdad?, de las irregularidades en el caso del bebé Alexander y se lanza en picada contra Carlos Gisbert, porque además Carlos Gisbert más otros periodistas dieron a conocer este audio de la juez Patricia Pacajes, que ahora está en condición pues de orate, de loca, en un psiquiátrico, ¿no? Para no hablar, para no ser perseguida, para no ser llevada a una prisión. En ese audio, ustedes ya saben, la doctora Pacajes dice que han sentenciado a un inocente sabiendo que era inocente, fruto de la presión de Ramiro Guerrero. Bueno, así se mueve la prensa, no se puede escarbar, no se puede investigar, porque te van a agarrar y te van a meter a la cárcel. ¿Qué le digo todo lo que pasó en 2016? Cuando Evo Morales perdió el referendo y la justificación, el no aceptar el voto popular y el tener que echarle la culpa a alguien, pues la prensa, el cartel de la mentira, Juan Ramón Quintana amenazando a todo el mundo, diciendo que hay un cartel de periodistas mentirosos y que ellos son los responsables de que Evo Morales hubiera sido difamado y que esa difamación fue la que causó la pérdida del referendo, etcétera, etcétera, etcétera. Amenazó a todo el mundo, insultó, difamó, mintió, intentó acorralarnos, etcétera, etcétera. Pero eso era lo de menos. La actividad del gobierno para amordazar a la prensa fue muy exitosa. No solo se compró los medios de comunicación, sino que utilizó la asfixia económica y la asfixia de fuentes para que los periodistas rebeldes, los que no nos hemos hincado ante Evo Morales, pues tengamos la libertad de morirnos de hambre. Una persecución sañuda para que nadie nos contrate, para que no podamos trabajar. Esa persecución sañuda no se hace con tanques ni con fusiles, simplemente con retirar la publicidad, primero la del gobierno, del medio de comunicación que osó contratar a un periodista que no está de rodillas frente al gobierno. Pues es muy fácil, te retiran la publicidad. Luego presionan para que la empresa privada que publicitaba en ese medio también retire la publicidad. Si hay alguna ONG que intenta apoyarte, también la presionan y la amenazan con quitarle su personería jurídica, con meterlos a la cárcel, con echarlos del país y entonces retiran la publicidad. Entonces el medio se queda sin plata para poder hacer frente a una planilla y entonces es mejor cortarle la cabeza al periodista, que es la manzana de la discordia. Y entonces el periodista está en las calles deambulando en medio de los desempleados de este país, buscando cómo ganarse la vida y además, si consigue cómo hacerlo, no tiene fuentes oficiales. No es un periodista que puede entrar a una conferencia de prensa. En el caso nuestro hay una orden expresa de que ningún ministro, ningún funcionario público acepte una entrevista con Amalia Pato. Esa es una absoluta violación a los derechos de información, a los derechos de la libertad de prensa, etc. Es decir, nos quieren matar de hambre y por otra parte nos cierran la posibilidad de acceder a la información para poder informar. A pesar de eso hemos sobrevivido. A pesar de eso hemos sobrevivido. El caso, bueno, más patético de la persecución que en particular estamos sufriendo, me refiero a Cabildeo y todos los que integramos este equipo, pues ocurrió cuando después de salir de la gran emisora Herbol, vimos si podíamos autoemplearnos y contratamos un espacio en la mañana en una radio que se llama Exitosa.
Ese día, ese lunes, era previo al referendo del 21 de febrero del 2016, lunes íbamos a iniciar nuestras emisiones, nuestro programa Cabildeo en Radio Exitosa. Antes de las 9, faltaban 30 segundos para que arranque el programa. Teníamos nuestros invitados sentados en la salita de espera. Los chicos que nos habían contratado, administradores de Radio Exitosa, estaban contentísimos, entusiastas con nuestra presencia en Radio Exitosa. Cuando faltaban unos segundos antes de que digamos, hola, buenos días, aquí les habla Amalia Pando, empezamos otra edición de Cabildeo en Radio Exitosa. Cuando estábamos por arrancar, ¡plum!, se apagó el switch. El ente regulador de telecomunicaciones llegó, apagó el switch y no nos dejó salir adelante. Empezó a revisar todos los papeles, los contratos, si la radio era legal, no era legal, si había pagado impuestos, no había pagado impuestos. Bueno, no pudimos ni siquiera saludar, ¿no? Los jóvenes que nos habían contratado vivieron un vía crucis de persecución, escaldados, nunca más contratar Cabildeo. Y bueno, doña Jimena Galarza se ha regodeado de nuestra de nuestra pena, de la persecución de la que somos objeto, y le dijo a el gobernador Pazzi: bueno, usted que las cobijó cuando nadie las quería, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar de la pena ajena? ¿Cómo puedes regodearte? ¿Qué estás esperando, Jimenita, que te contraten en Radio Líder? Estás haciendo méritos con el gobernador, tratando de hacer leña del árbol caído. Bueno, ¿qué pasó en Líder? Después de nuestro paso frustrado por Radio Exitosa, pues sí, nadie nos contrataba, ni nadie nos va a contratar. ¿Por qué? Porque el que nos contrate va a pagar una factura muy cara, una factura política, sino una factura económica muy cara. Va a entrar como nosotros a este grupo de periodistas que estamos en la lista negra, condenados a la libertad de morirnos de hambre. Entonces, efectivamente, nadie nos contrataba, hasta que el gobernador Félix Pazzi dijo: vénganse, tengo una radio que funciona en el Alto. Y efectivamente, una radio que la había comprado, los equipos habían comprado al servicio del MAS, la anterior gestión de Cocarico, pero que no alcanzó a salir al aire, pero tenía todos los papeles legales, estaba en fase de experimentación, tenía muy poco alcance, mucha interferencia. Bueno, no importa, era un lugar de exilio fantástico. Y el compromiso, cuando hicimos el acuerdo con Félix Pazzi, que era gobernador opositor al gobierno central que nos estaba persiguiendo, pues era la más absoluta libertad de expresión y de opinión, la garantía de que la Constitución se iba a cumplir y que él, como un líder aymara, opositor a Evo Morales, y con la esperanza de ser una opción, una alternativa a Evo Morales, iba a demostrar que en la radio de la gobernación se garantizaba la libertad de expresión. Nunca me dijo: Amalia, la condición es que me apoyes. No, al revés, me dijo: tienes toda la libertad de criticarme, porque yo no me voy a enojar, porque esa es la garantía de la libertad de expresión. Y con esa condición, y muy agradecidos, pues le pusimos todo el empeño para que Radio Líder se coloque en el dial de la gente, sea una opción comunicacional para muchísimas personas. Y efectivamente eso es lo que fue hasta la semana anterior un hit, ¿no?
Radio Líder empezó a ser sintonizada además en provincia a través de 50 emisoras que colgaban la señal de Líder para escucharnos a nosotros, para escuchar Cabildeo. Y bueno, después de Cabildeo, los otros programas de Radio Líder. Llegó Gonzalo Rivero para la tarde, ahí cerramos el paquete y Radio Líder se convirtió localmente en La Paz en una opción comunicacional muy importante, ya que el grueso de los medios de comunicación, el 99,9% de los medios de comunicación están controlados por Evo Morales. Entonces, bueno, una opción informativa, fantástico, empezó a tener muchísimo público, muchísimo éxito. No tuvimos nunca problemas, al margen de pequeñeces, las que no vale la pena ni mencionar, en fin. No, es decir, nunca pensé que Patsy podía romper el contrato con nosotros sin charlar previamente de qué se trataba, cuál era su problema. No se me pasó por la cabeza. Es más, teníamos una causa común, porque Evo Morales había confiscado el campo ferial, que es de la gobernación de La Paz, y además lo había confiscado con un objetivo claro: cerrar Radio Líder y por lo tanto cerrar el programa Cabildeo. Y entonces hicimos pecho para luchar en frente común en defensa del campo ferial. No lo logramos, lo confiscó nomás, y esperábamos que en cualquier momento Evo Morales meta tractores, acabe con la Radio Líder, o cosas peores, ¿no? Que mande gente civil, policías, en fin, que pasemos un momento de peligro, de riesgo de nuestras vidas. A raíz de eso es que dijimos, hay que hacer una opción B, hay que hacer una radio digital en otro lado que no sea el campo ferial, porque tarde o temprano de aquí nos sacan, ¿no? Seguimos con Radio Líder, pero vamos a hacer un estudio de radio en otro lugar para no correr el riesgo que estábamos corriendo. Y eso es lo que hicimos gracias a Amparito Carvajal de la Asamblea de Derechos Humanos, que nos dio un espacio desde donde estamos transmitiendo. No se olviden que la Asamblea Departamental, controlada por el MAS, además, hizo una guerra para que Patsy nos saque del horario de la mañana, porque ellos decían que tenían el derecho de hacer un programa de la Asamblea Departamental controlada por el MAS en el horario de Amalia Pando. Bueno, no lo lograron, ¿no? La gente reacciona, nos apoya. Esto es muy importante. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en la cabeza de Patsy? ¿Qué ocurrió en el contexto para que de un momento a otro Patsy decida romper el contrato con Cabildeo y dejarnos sin empleo otra vez, para felicidad de doña Jimena Galarza y de muchos otros, y de Evo Morales, me imagino? Ocurrió las primarias, ocurrió que se adelantó el proceso electoral, y entonces se sabe que don Félix Patsy aspira a la presidencia, con todo derecho. Todo el mundo tiene derecho a candidatear y todo el mundo tiene derecho a aspirar a la presidencia. Ahora, yo le dije a don Félix Patsy, no me parece, yo creo que usted tiene que defender la gobernación, no lo veo como candidato a la presidencia, va a perder soga y cabrito, se lo dije en una conversación privada que sostuvimos algún tiempo. Después de la conversación, era previo al 21F de este año, Patsy llegó a San Francisco y se proclamó a la presidencia. Bueno, me parecía bien, pero yo creo que Félix Patsy tenía, ¿no? Es subjetivo, es una presunción, ¿no? Tenía una esperanza o había apostado en que en algún momento pues yo apoye su candidatura, ¿no? Y en ese contexto pues nos tenía en Radio Líder. Coincidíamos en darle palo a Evo Morales, nunca criticó que yo opinara contra Evo Morales, nunca dijo, Amalia, los periodistas no opinan, no, métale, bárbaro, contra Evo Morales, porque yo soy la opción a Evo Morales. Entonces, muy bien, Amalia, ¿no? No me lo dijo, pero eso está implícito. Entonces,
cuando abren las primarias y él aspira a ser candidato a la presidencia, aparecen otros candidatos. Y hay un tuit de don Félix Pazzi del 8 de octubre que dice: Félix Pazzi, líder indígena. Y este es el texto que él escribió o que él publicó a su nombre. El reto más grande para los ciudadanos que apostamos a la transformación del país es, dos puntos, luchar contra el pasado excluyente, racista y neoliberal a la cabeza de Carlos Mesa y la dictadura que propicia la eternización del poder y la que perdió el mar encabezado por Evo Morales. Entonces, Félix Pazzi coloca a dos de sus enemigos electorales, Carlos Mesa y Evo Morales. De Evo Morales sabíamos, pero de Carlos Mesa no sabíamos que era enemigo de Félix Pazzi. A mí nunca me llamó y me dijo: ojo, cuidado, Carlos Mesa es mi enemigo, usted no puede hablar, porque además no le hubiera hecho caso, no puedo hacerle caso, no puedo violar la Constitución por los intereses políticos del gobernador, que coyunturalmente es el administrador de la radio donde estaba trabajando. Pero yo no me enteré, yo no había leído este tuit. Y entonces, eso fue el 8, el 9 invitamos a Carlos Mesa, enemigo electoral de Félix Pazzi. Y cuando Félix Pazzi seguramente se enteró, yo no creo que esté pegado a la radio escuchando qué decimos y qué no decimos, alguien le llevó, le calentó las orejas. Hay otros que dicen que Evo Morales le dio la instrucción. Yo no llego a tanto, ¿no? Yo creo que él, al ver a Carlos Mesa, al oír, más que ver, al oír a Carlos Mesa en la radio que él administra y que por lo tanto él considera como suya, Radio Líder, montó en cólera, montó en cólera. Y entonces redactó el memorándum de despido ipso facto, ipso pucho, sin pensar, sin meditar, ¿verdad? Llevado por la pasión política. Él quiere ser candidato y resulta que el candidato contra el que va a apelar Carlos Mesa aparece en la radio que él administra, Radio Líder. Y entonces redactó el comunicado de despido. Nosotros dijimos: no nos puede echar por hacer una entrevista a un candidato a la presidencia. Eso no se puede. Normalmente la persecución es porque uno los acusa, es decir, que yo hubiera hecho una nota contra Félix Pazzi, yo hubiera hecho un reportaje sobre la corrupción en la gobernación de La Paz. Entonces, a raíz de eso, normalmente provoca eso un despido, un conflicto, en fin, no. En este caso yo no hablé de Pazzi, hablé del enemigo electoral de Pazzi. Hablé con él y él encontró que la entrevista fue una proclamación electoral, es decir, que en la Radio Líder estábamos proclamando a Carlos Mesa. No lo toleró, no lo toleró. Y entonces justifica. En otro tuit dice: la entrevista a Carlos Mesa o a otros candidatos no es el problema, sino es tomar una posición abierta y hacer apología, apostar y hacer propaganda sobre un determinado candidato. Eso es lo que hizo Amalia Pando. Es decir, eso es lo que no me perdona. Ello ya no es prensa libre, sino militancia partidaria de Mesa. Entonces, Pazzi, al igual que Evo, determina qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué tengo que opinar, qué no tengo que opinar. Él decide cuál tiene que ser mi simpatía política. Digamos que sí, yo lo invito a escuchar la entrevista con Carlos Mesa, que tiene 30,000 visitas en el internet. Yo lo invito a escuchar, a ver si esa entrevista era una proclamación a Mesa. Yo le aseguro que no, pero digamos que fuera, digamos que yo hubiera terminado como terminó una vez el padre Pérez, que entrevistó a Evo Morales y terminó besándole la mano. A mí me pareció un escándalo, pero no lo puedo votar por eso.
Digamos que yo hubiera terminado la entrevista con Carlos Mesa diciendo, qué bien, Carlitos, hay que votar por vos, qué bien, ¿dónde está tu libro? Me voy a registrar en el FRI. Supongamos que hubiera sido así. Es mi derecho, me da la gana. La Constitución me garantiza el derecho a opinar, el derecho a informar. Patsy no puede estar encima de la Constitución, no puede estar encima de la ley de imprenta, no puede estar encima del convenio de los derechos humanos que garantiza y promueve la libertad de opinión, de prensa. ¿No vio lo que le hicieron a Jamal Khashoggi, este saudí, que también lo tipificaron de oposición y lo han hecho desaparecer? Y ahora le voy a contar a cuántos como él. No me puede castigar por haber entrevistado y si quiere aplaudido. Le voy a dar la razón. Digamos que yo aplaudí a Carlos Mesa. No me puede echar por el derecho a tener una inclinación política. Eso es discriminación. El que tiene que ser procesado es Patsy, al igual que Evo Morales, el ministro de la presidencia, Ramiro Guerrero, Juan Ramón Quintana, por perseguir a los periodistas por su opinión, por estar en contra de determinadas cosas o estar en contra, abiertamente en contra del gobierno. Pero en este caso, Patsy me está castigando por no apoyarlo a él y supuestamente apoyar a su contrincante político, Carlos Mesa. Es una verdadera vergüenza. ¿Qué argumento escribió en el documento de ruptura de contrato? Dice, caso fortuito y de fuerza mayor. Bueno, para él es una fuerza mayor. Él tiene que abrirse un espacio político. Eso es fuerza mayor. Y entonces, si ese espacio político no se lo puede abrir porque hay otro candidato al que además lo entrevistamos en la radio que él administra, eso es fuerza mayor. Obviamente no es un argumento de ruptura de un contrato civil. Ningún juez, por más vendido que sea, va a poder aceptar una demanda de este tipo. Ahora quiere procesarnos por incumplimiento de deberes, ¿no? Por ser funcionarios públicos. Nosotros nunca hemos sido funcionarios públicos, nunca hemos estado en la planilla de líder ni de la gobernación. No somos funcionarios públicos y por lo tanto no podemos haber incumplido ningún deber, salvo el deber con nuestra conciencia. El que está incumpliendo la Constitución y las normas es él, de creer que porque nos contrató y nos hizo el favor tan generoso de darnos un espacio en líder, nosotros teníamos que ser parte de su partido o teníamos que apoyarlo a él en su campaña electoral y que por lo tanto no podíamos entrevistar a otro candidato a la presidencia. Se equivocó, se equivocó. Pero ¿sabe por qué esto es grave? Es grave porque refleja la intolerancia en el país. Ya no solo es Evo Morales, ¿no? También es un gobernador en La Paz que tiene la misma lógica dictatorial. Los periodistas a mi servicio, los que no están a mi servicio, fuera. Los que no están a mi servicio no entran a las conferencias de prensa. Los que no están a mi servicio los vamos a calificar de opositores, procapitalistas, vendidos al imperialismo. No puede hacer eso con la prensa. Por eso estamos luchando y seguiremos luchando por restituir la democracia, para que también en la cabeza de nuestros gobernantes entiendan que todos los ciudadanos, no solo los periodistas, tenemos el derecho a tener nuestras simpatías políticas, tenemos derecho a formar parte de partidos políticos, tenemos derecho a tener simpatías y a tener, por supuesto, antipatías. Y tenemos el derecho a expresar libremente nuestra opinión. Todos los ciudadanos de Bolivia tienen esa garantía. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Los otros seres vivos del planeta no tienen pues simpatías políticas, no necesitan organizaciones políticas,
para luchar por sus derechos. Los humanos sí, y por eso se dice derechos humanos, garantizados por las leyes, por la Constitución, en fin. No va a ser Patsy el que diga cómo tenemos que pensar, a quién tenemos que entrevistar, qué preguntas tenemos que hacer. Ni Evo ni Patsy. Nadie. Vamos a resistir, aunque tengamos que morir de hambre y seamos correteados de un medio a otro medio. En fin, esta intolerancia es muy peligrosa. Esta intolerancia que va en contra del sentido de la columna vertebral de nuestra Constitución, tiene muchas víctimas. En el país hay muchas víctimas de esa intolerancia. Recordarán ustedes que en las previas de la dictadura de García Meza, pues asesinaron brutalmente, previa tortura, a Luis Espinal. Lo mataron al igual que al periodista saudí por su opinión, porque pensaba distinto, porque no le daban el derecho a pensar distinto. Entonces García Meza lo secuestró, lo torturó y lo mató. Y el cadáver fue botado ahí por Achachicala en el matadero. Es una historia, podríamos decir que tiene muchos años, pero pasa el tiempo y la persecución a los periodistas es implacable, es implacable. No solo Luis Espinal, hay otros periodistas, hay un periodista que fue asesinado en este gobierno, porque estaba defendiendo a determinado alcalde, una radio municipal, y los masistas ocuparon la radio y mataron al periodista. Y hubo otro atentado en Yacuiba, el periodista estaba criticando al alcalde de entonces, que ahora es parte del Poder Ejecutivo, y vinieron dos matones, le echaron gasolina y le prendieron fuego. ¿Sí? La intolerancia llega a los crímenes más extremos. Empieza con esto, como Patsy, ¿no? El despido, la asfixia económica, el cierre de fuentes, la golpiza, el secuestro y el asesinato. ¿Saben? No es solo cosa de países en desarrollo. En Europa, este año han sido asesinados 7 periodistas. La última en Bulgaria, en la capital Sofía, una joven periodista de 30 años que estaba escarbando los contratos en obras, las coimas que se hacen con la plata de la Unión Europea. Victoria Marinova, brutalmente asesinada, brutalmente asesinada. No solo, ojalá le hubieran dado un tiro, no, murió a golpes, vejada. Veo su rostro y mire, me saltan las lágrimas. Y como ella, 7, la mayoría muy jóvenes. En México, el 2017, 12 periodistas asesinados. En este año, lo que va de este año, 11 periodistas asesinados en México. Muchos jóvenes, unos a golpes, uno con 24 puñaladas y la mayoría con ráfagas de metralleta o revólver. La lista de periodistas perseguidos en Venezuela, en Birmania, en Turquía, en Honduras, 75 muertos del 2001 a este año 2018. No 75 periodistas y comunicadores que recibieron balazos en la puerta de su canal, en la puerta de su casa, etc. ¿Sabe por qué? Por la intolerancia, porque no soporto tu opinión política, porque no soporto, no tolero que me pongan en evidencia, porque son muchos de estos crímenes, los autores son narcos, corruptos, periodistas que han denunciado lavado de dinero, redes de corrupción en el gobierno, etcétera, etcétera, y tienen este brutal destino.
Bendito sea, no es nuestro caso y esperemos que nunca entremos en esta fatalista, pero esa intolerancia que deriva en estos crímenes está latente todos los días. Si tú no toleras que en tu medio de comunicación, ya seas empresario o seas funcionario público, si no toleras que el periodista opine distinto a vos, vas a terminar ordenando una matanza. Primero ordenas el despido, después la persecución, como Evo Morales que nos quiere, ¿no? Nos quiere liquidar a punta de hambre, a punta de persecución, porque no podemos conseguir un trabajo, porque no podemos conseguir un medio de comunicación para decir lo que pensamos. Por eso estamos dando la batalla, pero abiertamente, militantemente, sí, militantemente, por la reconquista de la democracia. Por eso estamos con la bandera del 21F y no se lo hemos ocultado a nadie. Y estamos advirtiendo de que tenemos una sola oportunidad para derrotar a Evo Morales. Y esa oportunidad es la elección del 2019. Y que hay que buscar un candidato que concentre la gran mayoría de la votación en contra de Evo Morales. Si ese candidato fuera Patsy, si Patsy atrajera la simpatía de un 20-30% de los resultados de una encuesta, apoyaríamos a Patsy. No tengo problema. De momento aparece Carlos Mesa como ese candidato que podría aglutinar al conjunto de la población que quiere deshacerse del régimen. Pero por ahí no es Carlos Mesa. Todavía no han habido el pronunciamiento de los otros partidos. Por ahí los demócratas o Unidad Nacional o no sé quién proponga un binomio que sea más interesante que Carlos Mesa. Entonces, aquel candidato que concentre el grueso de la votación, a ese candidato hay que apoyar. Es prematuro decir que va a ser Carlos Mesa. De momento parece que es Carlos Mesa, porque eso dicen las encuestas, pero de momento todavía el panorama no ha terminado por definirse. Y le aseguro que apoyaría a Patsy si Patsy jugaría ese rol de aglutinador, si levantaría la simpatía que levanta Mesa, pero bueno, justamente porque no lo hace, ha considerado que Mesa es su enemigo y entonces yo no sabía que estaba prohibida de entrevistar a Mesa. Dice, no, la entrevista no es el problema es que Amalia Pando apoyó en la entrevista a Mesa. Bueno, si así fuera es mi derecho. ¿Y qué? Ese es mi derecho, respaldado por la Constitución. No puede Patsy ponerse encima de la Constitución y decir, Amalia Pando no puede apoyar a un candidato. ¿Cómo que no puedo apoyar a un candidato? Claro que puedo apoyar al candidato. Es el rol de la prensa. Le voy a decir, los grandes medios de comunicación en el mundo, cada vez que hay candidato, se pronuncian. El New York Times, por ejemplo, dijo, vamos a apoyar a Hillary Clinton en contra de Trump. Y hasta hoy mantiene la posición. Están apoyando a los demócratas en contra de Trump. Los periódicos han surgido para apoyar ideas políticas, no han surgido para ser neutros, para ser transmisores de información quirúrgica, no. Los medios de comunicación son eso y por eso los periodistas estamos en la primera línea de riesgo en todas partes del mundo. Y hoy, con el surgimiento de los populismos de izquierda y de derecha, de izquierda en nuestra región, como Venezuela, Nicaragua, en nuestro país, donde se persigue a la prensa, donde no se tolera ni siquiera una pregunta inteligente, y el populismo de derecha, desde Trump hasta Bolsonaro, todos ellos, todos los que son autócratas, todos los que piensan convertirse en dictadores, son enemigos de la prensa. Hay que oírlo a Trump. Es el mismo discurso de Evo Morales. Es que yo creo que entre Trump, Evo Morales y Bolsonaro, pues pueden darse un gran abrazo. Ahora en ese gran abrazo vamos a incluir al gobernador Félix Pazzi. Me da mucha pena, me da mucha pena. Pero todos los autoritarios siempre escogen como primer enemigo a la prensa.
Bueno, muchas gracias por haberme seguido. Les mando un abrazo, que no es el abrazo de Trump, Evo y Bolsonaro, un abrazo democrático y conmigo será hasta el próximo lunes. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.